Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 13 del mes 10 del año 2025, concerniente a el séptimo día de la fiesta del Sukkot. Pues estamos al 22 del mes de la balanza, el mes de Tishrei, y hoy, en este día, se celebra precisamente al culminar el Hoshana Rabbah, la gran salvación. Ese es el tema. Antes de que suceda, pues estamos advertidos y vamos a advertir cuál es la atmósfera profética, cuál es el tiempo sobrenatural que está por encima del tiempo natural. Y el tema de hoy, en esta mañana, dándole gracias al Todopoderoso por permitirnos experimentar un día más de vida, y en especial este último día de Sukkot, una oportunidad más para enviar esa energía que está debajo de la azúcar, debajo de la shekinah, debajo de la enramada, debajo de la nube de fuego, debajo de la unción del Espíritu del Todopoderoso, ese poder sagrado de usar las palabras bien dichas para restaurar y regenerar todo lo que esté descompuesto y dañado. Por eso, pues avivamos ese fuego, dándole una vez más gracias por la oportunidad que nos da de ser receptores del fuego del poder del Espíritu. Y así como llega este final de la fiesta de la celebración de las enramadas, también llega el final de las guerras, de las pandemias, de la pobreza, de la miseria, pero no en el mundo exterior, porque a los pobres siempre los tendréis, sino en el mundo interior, cuando hacemos el trabajo correcto. Finalizamos un proceso de 7 días, que no son días sino emociones. Cuando tenemos el control emocional podemos determinar las palabras que decimos, las ideas que llegan a nuestra mente, y también moldear nuestros sentimientos y nuestras acciones, tomar control. Eso se llama soberanía. De allí viene pues el reino, y por eso el último día de la fiesta del Sukkot es alegórico, es arquetipo al rey David. Y este es el reino del amor, por eso la palabra David, o el nombre David, quiere decir amoroso. Estábamos explicando que dicen las escrituras que Yeshua HaMashiach, que tú conoces como Jesús el Cristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y cómo podría tener dos padres si no entendemos que son parábolas o comparaciones para poder entender en este mundo finito lo que viene del mundo del infinito. Abraham representa la misericordia y es padre de multitudes, y David representa el reino y significa amoroso. O sea que la única manera de reinar las multitudes, y la única manera de reinar sobre todas las cosas, es a través del amor. El reino del amor, cuando en la emoción ya no hay odio, ni resentimiento, ni dolor, ni sufrimiento, entonces se ve reflejado en la culminación de una fiesta. Vivimos de fiesta, pero la pregunta es, ¿quién reina en ti? Si reina el amor, o el resentimiento, o el temor. ¿Cuál es el rey que gobierna tu vida? Y estas preguntas pues nos permiten dar una respuesta si hemos hecho el trabajo de la manera correcta, o si seguimos de pronto nuestra alma anclada y no ha entrado detrás del velo. La gran salvación, en hebreo Hoshana Rabbah, es precisamente eso. En el último y gran día de la fiesta, dice las escrituras, Yeshua se paró y dijo, a pesar de que en la fiesta pues lo querían matar, lo querían eliminar, lo querían, obviamente que está representando una de las especies que está debajo del azúcar, que no tiene olor ni sabor, o el que tiene olor pero no sabor. O sea, sabe pero no aplica, porque las escrituras son claras en decir no matar, y dice que todo aquel que está enojado con su hermano permanece en muerte. Entonces este es el tiempo de sacar esa fuerza y ese poder del enojo, de la ira, de la rabia, porque de lo contrario entonces no sería el rey David el que gobierna. Por eso dice, no faltará descendencia de David entre los reyes de Israel, porque no se trata de un linaje, de una estirpe, se trata de una parábola y de saber cómo vivimos. Entonces, si el reino de los cielos es el reino del amor,
y sucede en la tierra cuando la emoción está restaurada. Entonces, la realidad del reino de los cielos, necesitamos nosotros entender que estamos en un mundo dual. Hay dos realidades en este mundo, la natural y la sobrenatural. Una es pasajera, que es el reino de las cosas físicas, el reino de la mentira, del soborno, de la suplantación, y la otra es la eterna, el reino de la verdad, el reino del amor, el reino espiritual. Entonces, queda ahí latente la pregunta, ¿quién reina en ti? Porque no hay reyes cananeos o de la tierra de Canaán cuando hay una conquista. Recuerde que habían 7 reyes que reinaban en Canaán: el amorreo, el cananeo, el jegeseo, el jebuseo. El amorreo quiere decir difamador, el cananeo el destructor, el fereceo el vulgar, el eteo el espíritu que infunde miedo. Entonces, todos estos nombres no son de pueblos que habitaban en cierto lugar geográfico, sino de estos pensamientos que se convirtieron en sentimientos y en palabras que pueden estar reinando en tu mente y en tu corazón. Y por eso hay que desalojar esos habitantes previos. Eso se conoce como Ketoré, o quemar el incienso. Significa eso. No es que colocar una planta y sacar humo de ella y empezar a impregnar todo el sitio de humo para que tenga ese olor fragante. Es más allá de esa sustancia. Es que las oraciones de los sagrados, de los justos, suben como incienso de olor grato. Y es por eso que cuando reparamos, entonces huele gratamente al reino de los cielos y se manifiesta el poder y la gloria del Creador. Entonces, ahora, pues no vemos que haya rey en Israel físico, pues porque precisamente son alegorías. No es, hay un rey que es pedido y hay otro rey que es dado. Cuando pedimos un rey para que gobierne políticamente, se le llama Saúl, pedido. Cuando recibimos un rey se le llama dado, David. ¿Cuál es el rey pedido? Quizás el que reina, Saúl representa el reino de las cosas físicas, la extravagancia, la desfachatez, la acumulación de bienes, el sometimiento a los débiles, el no tener misericordia por el pobre, el menesteroso, el extranjero. Todo eso obedece a un rey material, a un rey carnal, y está representado en Esaú o en Saúl. Y el otro rey, el rey amoroso, que está representado en las personas que aplican bondad, misericordia, que buscan la paz y la unidad con todos, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque este es el que vive en la presencia del Altísimo. Y esa es una relación nuestra, interna, personal, individual. Cada cual sabrá quién reina en su vida, porque cuando uno se evalúa, pues uno mismo no se puede engañar. Aunque hayan suplantadores dentro de nosotros, podemos reconocer, cuando anotamos lo que hacemos, pensamos, decimos, ahí sabemos qué tipo de rey gobierna en nuestras vidas. Para eso son estos procesos, no de celebración de fiesta, sino de conexión con estos mundos superiores que nos permiten un cambio y una transformación para volver a implantar y recordar lo que realmente somos, reyes. Y un rey es soberano, o sea que un rey determina lo que va a hacer o lo que no va a hacer. Entonces, por eso en el nivel del Mesías se nos da todo, el reino espiritual, el reino físico, se nos da todo. Entonces, ¿ahora qué nos corresponde? Pues solamente reclamar lo que nos pertenece, con una palabra de autoridad y poder, con certeza y con seguridad. Y por eso cuando vemos nosotros en las parábolas el hijo pródigo que regresa, y ese que está en casa es reprendido por el padre por reclamar lo que ha tenido todo el tiempo y se queda esperando. Por eso es muy común escucharle a las personas: estoy esperando que me suban el sueldo, estoy esperando que me lleguen las vacaciones, estoy esperando. ¿Qué tú estás esperando? Eso que se materialice
No llega si tú no lo declaras, si tú no lo sientes, si tú no lo piensas, si tú no lo haces en tu ser interior. Y sigues esperando. Y realmente el que está esperando es el Mesías, que nos dio una autoridad y un poder para que nosotros sometamos a nuestros enemigos bajo el estrado de nuestros pies. Malhut o reino representan los pies en el arquetipo del cuerpo de gloria. Como que si en la mente, arriba en la cabeza, estuviera la corona de gloria, la sabiduría y la conciencia, y allí en la garganta el conocimiento, en los brazos, y en el torso, pues en el cuerpo estuvieran la mano derecha, mano izquierda y el corazón, y esto en las piernas pues estuviera la base donde sostiene todo, y eso está representado obviamente en esas esferas dimensionales o sefirot, que representan las piernas, esto que viene a ser el nexa o el triunfo, y el hot, que es la humildad y la mansedumbre. Y esa parte central, una que representa el tífere, que es el corazón, y la otra el órgano sexual, que es lo que se conoce como el yesod o el fundamento, quedan los pies. Los pies representan cómo vives, cuál es tu comportamiento, cuáles son tu manera de comportarte, cómo vives, cómo reinas o quién reina en ti. Y por eso cuando reparamos todo el cuerpo, dice, bueno, someto todo lo que ponga debajo de nuestros pies, no para humillar algo, sino para tomar control sobre escorpiones y serpientes, altivez, orgullo, jactancia, arrogancia. Primero hay que someterla en nosotros mismos. Y entonces luego sí va a poder manifestarse en el mundo exterior. Bueno, cuando uno reclama, que hace la diferencia en el que simplemente espera, pues ahora sí marchar, se inicia. Dijo el Eterno en el desierto, ahora marchen, y no se detengan. Por eso, pero ¿cómo voy a marchar si estoy en una cárcel, o estoy limitado, estoy paralítico, qué sé yo? Por eso la alegoría en este tiempo, en el día de la fiesta, en el Hoshana Rabbah, cuando se movían las aguas de Shiloh, entonces vienen las alegorías del paralítico de Betesda. Ya ves, hay comunidades que se tienen ese nombre y no saben la historia y no saben qué es lo que realmente sucede. Y dicen, bueno, pues que el paralítico ande, es que tú pongas en movimiento todo lo que estaba quieto, la economía, la salud, todo aquello. La palabra quieto en hebreo es mut, y mut quiere decir muerte. O sea, que todo lo que está muerto tenga vida. Entonces empezamos a mover en el mundo espiritual, a través del poder de la palabra, todo aquello que esté quieto. Y allí reinamos, allí sometemos todos aquellos programas de economía, de ciencia, de política y de religión que han encarcelado a través de los paradigmas de este mundo la verdadera capacidad. Y por eso, bueno, si elegimos un rey sobre nosotros mismos, ese rey del Mesías, el Mesías de Israel, el rey de reyes, pues representa el amor, representa la luz, representa todo. Y por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy... Y ahora cuando Él transfiere ese poder a sus discípulos, dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces ahora, reconociendo que somos reyes en el Mesías, pues entonces vamos a someter todo bajo el estado de nuestros pies, no con jactancia ni con orgullo, sino con soberanía. Porque un rey, pues no le da pena gobernar, no le da pena reinar. Lo mismo que un juez no le debe dar pena juzgar. Y entonces, esa justicia que es celestial, viene e influencia la justicia divina. Entonces todo cambia. Cuando se aplica la justicia verdadera, entonces viene la abundancia, viene la prosperidad, viene la paz. Y se acaban las guerras. Porque la justicia terrenal nos absorbe por el deseo deliberado del dinero, del sexo y de la fama. Y entonces, aún así te toca pagar multas. Y la justicia celestial, pues, te juzga no cuando pagas con el dinero, sino cuando cambias de actitud, de la acción de ti y de tú. Entonces, es muy diferente lo que se le llama soborno,
o lo que se llama indulgencias, que es lo mismo, pagar un precio en dinero por algún error, esa viene a ser una indulgencia, sin reparar ese deseo de volverlo a cometer. Entonces, son dos maneras de reparar, uno en lo terrenal y otro en lo celestial. En lo terrenal te ponen una multa, luego que pagas van y te borran la multa. En lo celestial, así pagues en lo terrenal con dinero, la multa sigue, porque es una huella energética que hasta no se cambie de frecuencia, hasta que no cambie de manera de vibrar. Si vibro con los deseos de mentir, de robar, de matar, no hay cambio. Así pague las multas, porque entonces allí estaría reinando el dinero y no la energía que crea ese dinero, que es lo que se define como riqueza, riqueza verdadera. Entonces, por eso dice la palabra en aquel día, no se refiere a que llega la policía o que llega el ejército, ni la cárcel ni el juicio, porque en aquel día se refiere cuando reina el amor. En aquellos días es la reparación de la emoción del amor, y en aquel día es el fin de la corrección. Cuando en las escrituras habla en esos códigos, pues es para entender. El fin de la corrección es en aquel día, en aquel día grande y terrible. ¿Terrible para quién? Pues para la mentira, para el error, para los violentos, porque desaparece. Y ese día grande y terrible, cuando reina el amor, cuando reina la bondad, cuando reina la misericordia en cada uno de nosotros, pues es terrible para el sistema de este mundo, pero es la manifestación de la gloria del sistema del reino de los cielos. Es cuando se puede decir el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, por eso dice que contra el amor no hay ley, porque es el propósito final. Es en el Hoshana Rabbah, la gran salvación. Esto se le llama a la noche del día 7, cuando se termina el Sukkot. Entonces podemos allí poder aplicar ese misterio del Mesías. Cuando alcanzamos con el mínimo esfuerzo el máximo rendimiento. Y esa fuerza, la fuerza creadora del amor, que es el principio fundamental de todo. Por eso, ese camino de la no acción con la acción. Cuando nos quedamos quietos en lo físico, pero movemos toda la fuerza y el poder en lo espiritual, de eso se trata, el celebrar la fiesta y el quedar listo para danzar con la Torah, en el Simchat Torah. O sea que cada fiesta, dice la palabra, ninguna obra de siervo haréis. Bueno, la obra de siervo es como la obra del esclavo, que le toca hacerla, porque es la obra en el mundo físico. Entonces estos son tiempos para trabajar muchísimo más en el mundo espiritual y en el mundo emocional, para que nosotros podamos ver los resultados. Entonces, bueno, por eso vemos pues el número 7, el número de la perfección para alcanzar el octavo, que es el número sobrenatural. Por eso vemos nosotros el candelabro de los 7 candelabros dorados, y vemos los 7 espíritus del Eterno, los 7 ojos, y también 7 naciones que moraban en Canaán. Entonces, pues cuando hubo una suplantación vienen 7, y cuando hubo una verdadera liberación salen esos 7, y se libera esas 7 manifestaciones del Espíritu. Por eso hay una sombra que proyecta el hombre, y hay una sombra que la proyecta la luz cuando esto se refleja una imagen de algo creado. Y por eso dice que es que en tu luz veré tu luz. Es necesario que más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justicia, retribución. Hebreos capítulo 2, verso 2, ahora voy para 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Note, por los que oyeron. Eso es el referente del libro de los Hebreos. Una gran salvación, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, es tiempo de ejercitar para aquellos que conocen más allá de lo físico, conocen el mundo de la fe. Pues ahí entendemos el autor y el consumador de esa gran salvación, porque sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Bueno, Hebreos capítulo 2, del verso 2 hasta el verso 8. Allí tenemos no solamente un registro de lo que ellos hacían, sino un recuerdo de lo que podemos hacer hoy. Entonces no se trata de vivir pidiendo oración y vivir esperando que alguien ore por mí. Se trata de que yo desarrolle ese potencial poderoso. Todas estas cosas que están pasando, que para algunos son terribles, es solamente el Eterno presionándonos para que desarrollemos ese potencial y se convierta en poder. Y entonces vienen allí y quedamos preparados cuando hacemos todas estas cosas con naturalidad. Entonces no nos preocupamos ni por la enfermedad, ni por el problema, ni por la escasez, porque tenemos la gran salvación. Pero eso se siente primero dentro, y luego entonces si se sostiene lo vamos a ver afuera. Y por eso es como una danza. Por eso cuando el profeta Isaías dice que de la raíz del tronco de Isaí vástago retoñará y brotará de sus raíces, ese renuevo, ese retoño, ese vástago, dice, y vendrá sobre él espíritu de Elohim, espíritu de poder, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de consejo y de temor reverente, esas 7 manifestaciones del Espíritu. Entonces, pues no, viene ese juicio, y entonces ya pasa el capítulo 11, donde concluimos este mensaje para crear conciencia y estar preparados para terminar este día, al iniciar la noche, se inicia el 8º día, en el último y gran día de la fiesta. Ese se llama el Hoshana Rabbah, ese se llama el Shemini Atzeret, el 8º día. Y entonces allí es cuando se danza con la Torah. Y para que se tenga sentido, entonces pasamos al capítulo 12 del libro de Isaías, llevando la misma secuencia de cuando se manifiestan las 7 poderes espirituales. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Eso en hebreo quiere decir Yeshua. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Yahweh, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces por eso se le llama la danza de las fuentes de agua. ¿Y cómo son esas danzas? Luego, cuando la Torah desciende como gotas de lluvia sobre la hierba y llevamos ese ritmo de todas las 10 palabras y sometemos todo lo creado bajo el estado de nuestros pies, es como una danza, es la danza davídica. Es la danza que genera un gilgal o un remolino, lo que se llama, esto es una escalera del caracol, o un cail, que quiere decir virtuosa o guerrera, cail, o remolino, o escalera de caracol. Eso que vio Jacob, esa escalera que unía el cielo con la tierra con el cielo, y que ángeles subían y ángeles bajaban. Y eso es una danza angelical. Ese es un movimiento armónico al universo. Cuando escuchas el cántico de la Torah y bailas a su ritmo. Entonces el pueblo hebreo saca los rollos de la Torah y hace danzas en círculos, en alegoría de
eso que no se puede describir, que solamente se siente. Cuando salen con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías capítulo 12, verso 3. Que tengas una buena mañana, Boker Tot, y nos vemos luego.